Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12. Primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 12. Verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Lot fue con él. El Señor llamó a Abraham. No sabemos exactamente lo que sucedió aquí, pero Lot de alguna forma salió. No hay registro aquí de que Dios llamó a Lot, pero él siguió voluntariamente a Abraham en la senda de fe. Dios le justificó a Lot como le justificó a Abraham por la fe. Ahora vamos a segunda epístola de San Pedro. Segunda epístola de San Pedro. Capítulo 2. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos esta tarde por la oportunidad de predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos enseñes algo, que tú nos guíes en el mensaje. Necesito de tu poder y te ruego, Señor, que tú aclares en nuestra mente el asunto de ser un cristiano carnal, que no es tu voluntad, sino más bien, Señor, que seamos cristianos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay tres clases de personas en el mundo. Hay personas naturales. Esas personas son personas que no conocen a Cristo. Pablo nos cuenta eso en 1 Corintios. Esa clase de persona es la persona que no ha tenido oportunidad o ha rechazado a Cristo, pero no ha llegado a los pies de Cristo. Una persona natural que ha nacido en ese mundo, inconversa la persona. Y hay personas que ya han recibido a Cristo como salvador personal. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí esta tarde confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Hemos experimentado el nuevo nacimiento. Entre esas personas, uno puede ser un cristiano espiritual, que fue el caso de Abraham. Uno puede ser un cristiano carnal, como fue Lot. Y hermanos, podemos escoger cuál de esos dos queremos ser. Creyente carnal, creyente espiritual. Lot escogió ser un cristiano o un creyente carnal. Todas sus acciones, cuando estudiamos el libro de Génesis, encontramos su nombre que siempre tomaba decisiones por sus ojos en vez de andar por la fe.
Un hombre carnal que demuestra los deseos de los ojos. Aquí en Pedro, esa palabra abrumado libró al justo Lot. Sabemos que Lot era creyente porque Pedro nos dice que era justo, justificado por su fe en Jehová, Dios. Esa palabra abrumador es una palabra que significa cansar con trabajo. Significa oprimir con maldad. O sea, viviendo en medio de esa ciudad, Lot oprimió a sí mismo con la maldad de ellos. Se cansó con la nefanda conducta de los malvados. Me pregunto, si uno está en una situación donde la gente está muy mala y eso pesa tan duro contra uno, ¿por qué no se salió de la ciudad de Sodoma y se iba a buscar a Abraham un lugar aparte donde podía adorar a Jehová? ¿Por qué se quedó en medio de esa maldad? La Biblia no nos dice por qué. Yo no entiendo la situación de Lot aquí. Verso 8. Porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Esa palabra afligía aquí es la palabra torturar, atormentar. Ese hombre atormentaba su alma cada día viviendo en medio de esa maldad. Hermanos, adentro de mi corazón, cuando estoy en medio de esa clase de gente, y de vez en cuando uno se encuentra en medio de malvados, gente que habla mal, que no tiene temor a Dios. Y hermanos, eso aflige mi alma. Siento mal en medio de eso. Y yo busco la forma de salir y buscar gente donde hay alivio de esa clase de cosas. Yo no entiendo por qué Lot se quedó allí. El carácter de Abraham y el carácter de Lot están en contraste, hermanos. Totalmente en contraste. Habiendo venido los dos de la misma familia, Lot era el sobrino de Abraham, el hijo del hermano de Abraham. Vinieron de la misma familia. Estaban bajo la misma influencia del mismo ambiente. Los dos fueron justificados. La Biblia habla de los dos como justos delante de Dios. ¿Cómo es que viniendo de la misma familia, en el mismo ambiente, justificados los dos, salieron tan distintos, tan diferentes? Son decisiones que cada persona tiene que tomar. Abraham tomó su decisión, Lot tomó otra decisión. Entonces, hermanos, esta noche no podemos culpar nuestra situación
a otra persona. Yo no puedo decir, bueno, es que no soy espiritual, ¿por qué? No. Si no soy espiritual es porque yo he escogido ese camino. Si yo vivo una vida carnal es porque yo he escogido ser carnal. Cada uno decide qué clase de vida va a vivir. Y no es la culpa de otra persona. No es la culpa de mi esposa, de mis hijos. Si yo decido andar en la carnalidad, la culpa es mía. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Soy justificado por la fe. Ya no puedo culpar a nadie más. Entonces, el contraste de su carácter y el destino fue el resultado de la elección que ellos mismos hicieron en cierta crisis de su vida. Y hermanos, normalmente son las crisis que llegan a nuestras vidas que causan las decisiones que tomemos. Cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana llegamos al cruce, allí a la Y, donde tenemos que ir a la derecha o a la izquierda. Esas crisis nos traen esos puntos donde tenemos que decidir. Abraham, dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 10, que Abraham esperaba la ciudad que iba a venir. Abraham decidió que iba a vivir una vida de fe, que iba a servir a Jehová, que iba a construir altares, que iba a entregar su vida totalmente al Señor. En cambio, Lot no. Lot pensaba en obtener ventajas aquí del presente. Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, los versos 1 al 3, el apóstol Pablo nos indica cuáles son las características de un creyente carnal. ¿Cuáles son las características de un creyente espiritual? ¿Y cuáles son las características del hombre natural? El hombre natural es el hombre adámico, que viene de Adán. No tiene el nuevo nacimiento. No entiende las escrituras. No puede entender las escrituras. Él tiene mente natural y no puede entender cosas espirituales. El carnal es una persona renovada. O sea, ha tenido el nuevo nacimiento, pero anda según la carne. Permanece como niño. No crece en la fe, no madura en la fe. Ya 5 años después de ser salvo, 10 años después de salvo, ya es niño todavía porque no ha crecido, no ha madurado. Así fue Lot. El creyente carnal entiende solamente las verdades sencillas de las escrituras. No entiende las cosas difíciles. No ha profundizado en las escrituras. La mayoría de los creyentes hoy en día en el mundo son carnales. La mayoría. Carnales. Prefieren sentarse al frente de la tele y mirar la tele que estudiar la Biblia y aprender la Biblia. Prefieren
pasar tiempo haciendo otras cosas en vez de orar. Por eso no crecen. No crecen. El creyente espiritual es uno que ha nacido de nuevo. Es uno que sabe de la plenitud del Espíritu Santo y anda como andar en el Espíritu. Que tiene comunión con Dios. Que puede orar y tocar el trono de Dios. Eso es el hombre espiritual. Son pocos los que caben allí. Vamos a volver atrás ahora en la vida de Lot y mirar algunas elecciones que él tomó. El viaje de Lot a Egipto. Y hermanos, eso fue crítico en su vida. Vamos a volver al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Verso 10. Génesis, capítulo 12. Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ya viene la prueba en la vida de Abraham y de Lot. Los dos hicieron la misma cosa. Capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Los dos bajaron a Egipto y los dos salieron de Egipto a la misma vez. Pero hermanos, algo sucedió. Aunque Abraham estuvo en Egipto, Egipto es un símbolo del mundo. Los dos se volvieron ricos allí. Dios los permitió conseguir ganado, riquezas en cantidad. Las riquezas de Egipto no afectó el corazón de Abraham. Pero las riquezas de Egipto afectó el corazón de Lot. Es aquí, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. Porque puede ser que hacemos algo y hay un hermano débil que va con nosotros. Y lo que hacemos no nos afecta a nosotros en nuestro caminar con Dios. Pero lo que hacemos afecta a nuestro hermano más débil. Y lo que hicimos para nosotros no fue piedra de tropiezo, pero para nuestro hermano llega a ser piedra de tropiezo. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener mucho cuidado. Para Abraham, él regresó con toda su riqueza, con el ganado, todo que acumuló allá. Él siguió construyendo sus altares. Hablamos de eso hace unas semanas cuando prediqué sobre Betel, que fue allí donde Abraham construyó su altar. Abraham no tenía ganas de vivir en las ciudades como los paganos allí en esa tierra, en la tierra prometida. Ellos construyeron sus ciudades grandes con muros grandes. Y la gente vivía en ciudades. Abraham no.
vivía en tienda. ¿Por qué? Porque el espíritu de Abraham fue un espíritu de extranjero. Yo soy extranjero. Estoy pasando por esta vida. Yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Su corazón estaba ya por la fe en otro lugar. Era nada más que extranjero aquí. Lot, no. Él vivía como si ese mundo fuese lo último, lo más grande que hay aquí en ese mundo. Entonces, el amor por Egipto quedó en el corazón. Egipto, símbolo del mundo. Primera de Juan 2:5. No amáis al mundo, ni las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, deseo de la carne, no es de Dios. Y hermanos, es muy fácil como cristianos dejar nuestra vida salir del hecho de que somos peregrinos. Peregrinos. El Señor viene. Y hermanos, cuando Él venga, vamos a dejar todo acá. No llevo ni 5 en el bolsillo al salir. Ni ustedes tampoco. Y si no tenemos mucho cuidado, hermanos, entonces nuestros ojos comienzan a enfocarse sobre ese mundo y las cosas del mundo. Y tenemos que decir que hay muchas cosas bonitas aquí en el mundo. Pero hermanos, no tienen hermosura en comparación con lo que Dios tiene con sus hijos luego. Entonces necesitamos recordar, hermanos, que somos peregrinos aquí. Lot no. Y eso le afectó. Lección mala de Lot. Mire Génesis capítulo 13. Porque acumularon mucho ganado y muchas cosas. Cuando salieron de Egipto, los pastores de ellos comenzaron a pelear entre sí. Dice verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Tenemos, en vez de pelear, tener discusiones fuertes aquí, pues somos hermanos. Vamos a apartarnos amistosamente. Abraham le dejó a Lot escoger. Si tú vas a la derecha, a la izquierda, yo voy a la derecha. Tú vas a la derecha, yo a la izquierda. A lo que quiera. Aquí, hermanos, verso 10, la decisión de Lot. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar,
antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot alzó sus ojos, eligió por sus ojos, escogió, que dice verso 11, escogió para sí. No hay indicación que él dobló la rodilla a decir: Dios, ¿dónde debo escoger? ¿Dónde quieres, Señor, que me vaya? No. Él miró, tomó la decisión por los ojos, carnalmente. Pensando carnalmente, su decisión fue de la carne. Y hermanos, esto fue una mala elección de Lot. Escogió según la vista en vez de escoger por la fe. Según a los Corintios nos dice, hermanos, que andamos por la fe, no por la vista. Muchos cristianos esta noche, sus vidas están en ruinas por esa misma situación, por escoger por los ojos. Cuando estaban en la crisis, en vez de pedir a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es tu voluntad? Uno toma su propia decisión. La Biblia dice que no está en el hombre de guiar sus propios pasos. Nosotros no tenemos suficiente inteligencia, porque no podemos ver el futuro, no podemos ver las trampas que Satanás tiene por delante. Y hermanos, si tomamos decisiones según los ojos, hay cosas allí adelante que no podemos ver, que va a llegar a ser piedra de tropiezo para nosotros. Por esa razón, el cristiano no ha de tomar decisiones sin primero doblar las rodillas delante de Dios. Señor, pon en mi corazón, muéstrame lo que he de hacer. La lección mala. Noten el camino después de levantar sus ojos. Mire verso 11, capítulo 13, verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Vio, codició y escogió la llanura del Jordán. Capítulo 13, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Son muy pocas personas que se meten en problemas con Dios rápidamente. Hermanos, el problema es que muchas veces hemos de estar aquí, al frente. Debo estar aquí. Pero dejo de leer la Biblia, dejo de buscar a Dios y sin darme cuenta, ya en una semana estoy aquí. Sigo ese camino, hermanos, una semana sin darme cuenta de la oración,
del estudio de la Biblia y sin darme cuenta ya estoy aquí. Pienso que estoy allí donde estaba, pero no. En mi corazón he movido. Ya en otra semana, 2 semanas, estoy aquí. Sin entender. Pienso que estoy bien. Estoy bien con Dios. Pero hermanos, en estas semanas he movido. Es como cuando uno está en un río corriente. La corriente le lleva a uno. Y la corriente de ese mundo le lleva a uno. Y uno va alejándose, alejándose. Y cuando uno se da cuenta, ya está lejos de donde debía estar. O debe estar. Eso es la vida, hermanos. Por esa razón, uno no puede tomar decisiones por los ojos, porque en ese mundo uno va corriendo, corriendo, y uno tiene que volver y llegar aquí. Señor, perdóname, yo no sabía, no entendía que ya había corrido tanto, tan lejos de tu perfecta voluntad. Y tengo que volver y pedir perdón del Señor para que Él me ayude a estar firme otra vez en las cosas del Señor. Él puso sus tiendas hacia Sodoma. Pues la próxima vez cuando saque esas estacas y tiene que moverse y llevar a sus vacas donde hay pasto, Él pone su tienda más cerca. ¿Ustedes ven lo que está sucediendo? Poco a poco se mueve. Poco a poco. Mire capítulo 14, verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, y moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Ya está viviendo en Sodoma. En capítulo 14, los versos 14 al verso 16, vino un rey y capturó a los de Sodoma y los llevó en cautiverio, como cautivos. Entonces Abraham, cuando escuchó de eso, tenía 318 criados. Él agarró esos 318 y se fue y libró a Lot, todos sus bienes, a su familia. ¿Y sabe lo que sucedió? Lot volvió a Sodoma. Mire verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, una vez que ya recobró los bienes y todo, Lot volvió a Sodoma. Porque cuando llegamos al capítulo 19, allí está. Dios ya va a destruir esa ciudad y mandó a 2 ángeles allí a sacar a Lot y a su familia de esa ciudad. Abraham, el amigo de Dios, había orado, pedido a Dios que no destruyera esa ciudad.
Pero no hubo 10 justos adentro de la ciudad. Y Dios tuvo que destruir. Pero hermanos, por las decisiones de Lot, por su carnalidad, él tuvo unas pérdidas grandes. En Génesis capítulo 13, verso 11, él perdió su compañerismo con su tío Abraham. Abraham era el amigo de Dios. Abraham conocía a Dios. Dios le apareció a Abraham. Era el padre de la nación de Israel. Pero Lot perdió ese compañerismo. Segundo de Pedro, capítulo 2, 7 y 8, esos versos que leímos en el principio. Lot perdió la paz en su corazón. Afligía su alma cada día. ¿Cómo es, hermanos, vivir día tras día sin paz en el corazón? Eso debe ser horrible. Hermanos, cuando me acuesto de noche, quiero acostarme bien con Dios y dormir bien, en paz. Amén. En paz. Él perdió la paz en su corazón. Capítulo 19 de Génesis, verso 14, encontramos que Lot había perdido su testimonio. Mire verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ya cuando avisa a esos hombres que iban a tomar a sus hijas por esposa, ya se burlaban de él. Hermanos, guarde el testimonio con todo. Guarde el testimonio con todo. Eso es de más valor que cualquier otra cosa, su testimonio. Cuando la gente nos escucha, ya saben que estamos hablando de verdad. Y lo que decimos es verdad. Para que no se burlen de nosotros. Uno puede gastar 48 años que tengo yo de ser cristiano casi, levantando testimonio. Me ha costado 48 años levantando testimonio. En 5 minutos lo puedo destruir. Amén. En 5 minutos puedo tumbar lo que me ha costado 48 años a levantar. Gloria a Dios. Hermanos, es de mucho valor. Cuide mucho su testimonio. Cuídalo de todo. Hace 2 semanas me contaron de un pastor americano. Por muchos años ha sido fiel al Señor. Por muchos años es mayor de edad que yo. Lo he escuchado predicar, un gran predicador. Pero me contaron que él cayó en el pecado. Hermanos, cuide el testimonio.
Perdió su esposa en verso 26. Aunque los ángeles lo sacaron y salieron, ella se volvió, miró atrás, se volvió estatua de sal. Miró atrás. Habían dicho que no mirara atrás. Ella salió físicamente, pero ¿dónde estaba el corazón de la esposa de Lot? Ahí en Sodoma, en la ciudad. Ahí estaba el corazón. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Yo no puedo enfatizar eso demasiado. Tengo que recordarme constantemente, hermanos, de que Satanás ya sabe que no puede destruir el alma de uno una vez que una persona llega a conocer a Cristo. Pero, hermanos, Él nos puede destruir el testimonio. Él perdió su esposa. Capítulo 19, verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Perdió todas sus riquezas. ¿Qué sucedió con toda esa ganancia, ese ganado, esas riquezas que había tenido? Perdió todo. Ya no tiene nada. Está con sus 2 hijas viviendo en una cueva, sin nada. Y ya luego encontramos que él se emborrachó. Sus hijas le dieron vino y él se emborrachó y cometió incesto. Y tuvo 2 niños por medio de esas 2 hijas. Los amonitas vinieron de uno, de la menor, los moabitas de la mayor. Incesto. Un hombre justo, un hombre que Dios le sacó de esa ciudad, pero Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que era un hombre justo, pero se emborrachó y cometió un pecado horrible. Él no sabía porque estaba borracho, pero sus hijas sabían lo que hacían. Lot fue salvo. Pero, hermanos, carnal. Y supongo yo que cuando llegó o llega delante de Dios en el tribunal de Cristo, todas sus recompensas desaparecen. No hay nada. No hay nada. Dios, hermanos, Dios es misericordioso. Y Dios quiere que nosotros guardemos el testimonio. Lot fue un símbolo de los creyentes que van a salir de ese mundo en el rapto antes del juicio de Dios, antes de la gran tribulación, antes de destruir Sodoma con fuego. Dios los sacó. Dios va a sacar a todos los cristianos, los que han nacido de nuevo, antes de la gran tribulación. Pero mire conmigo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3. Voy a terminar. 1 Corintios capítulo 3. Verso 15. Voy a leer 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que van a pedir?
las recompensas. Lot escogió la vida carnal. Decidió que iba a ser carnal y no espiritual. Le costó todo. Hermanos, le pregunto esta noche, ¿vale la pena vivir una vida espiritual? ¿Vale la pena vivir una vida carnal? Hermanos, yo prefiero la vida espiritual. Yo no tengo ganas de vivir carnalmente. Yo tengo que recordarme, Roberto, tú eres peregrino aquí. Ese templo es de polvo volverá. Mientras tanto, el Espíritu Santo mora en ese templo. Y Él quiere utilizarme a servirle a Dios, igual a ustedes. Hermanos, Lot tuvo oportunidades de corregir su caminar, pero él no quiso cambiar su caminar. Abraham, sí, él bajó a Egipto, pero hermanos, cuando salió, se fue a buscar a Jehová, a construir altares, a andar con Dios. La lección de Lot, la lección de Abraham. Abraham no pudo obligar a Lot a hacer lo que él hacía. Y nadie nos puede obligar. Jóvenes, sus padres no les pueden obligar a ser creyente espiritual. Tal vez es el deseo, pero no le pueden obligar. Pueden obligar ciertas cosas ahí en el hogar mientras que esté en el hogar. Pero la decisión es suya. Un día va a salir del hogar. Va a salir, tomar sus propias decisiones. Lo que sus padres le han enseñado puede quedarse con uno. Usted puede apartarse de eso. Abraham y Lot vinieron de la misma familia, del mismo ambiente, de muchas cosas iguales. Pero todo dependía de la elección que tomaron luego. Padre, ayúdanos como cristianos a darnos cuenta del hecho de que la vida que tú has planeado para nosotros es una vida espiritual. Pero Señor, tú nos has dado voluntad. Tenemos que decidir el camino que vamos a tomar. Espero esta noche, Señor, que todos nosotros, cristianos aquí esta noche, tomemos la decisión de ser un creyente espiritual, de reconocer que somos peregrinos, que esta vida es corta, que viene el juicio un día y lo que vamos a hacer por ti, Señor, tenemos que hacer pronto. En el nombre de Cristo Jesús.